En los videos anteriores ya he explicado cómo instalar un tablero y cómo realizar el cableado eléctrico de la vivienda. Ahora toca ver las diferentes formas que hay para detectar un posible cortocircuito en una instalación eléctrica que recientemente hayamos hecho antes de conectar al suministro eléctrico, o que tal vez haya un cortocircuito en una vivienda por otros motivos. Así que quédate a ver este video. Un cortocircuito se genera por la unión de los cables de fase y neutro de forma accidental. Por ejemplo, si hemos realizado el cableado eléctrico en nuestra vivienda y por error hemos unido la fase al neutro, entonces al subir la palanca del interruptor, este detecta que hay un cortocircuito y automáticamente se baja la palanca cortando todo el suministro eléctrico de iluminación. Pero esto únicamente ocurre si es que los cables soportan más corriente que la corriente de activación o disparo de la llave térmica. Caso contrario, los cables se romperán antes que actúe esta llave. Las causas más comunes de un cortocircuito en un reciente cableado eléctrico que hayamos hecho es que posiblemente en una caja octogonal o rectangular, como las que se muestran, no hemos aislado los empalmes o uniones de los cables correctamente. Pero no solo eso causa un cortocircuito. Hay veces que atan o sujetan los cables con un alambre metálico. Generalmente esto ocurre cuando los cables van por sobre la pared. Con el tiempo los cables se pelan y hacen contacto generando así un cortocircuito. Hay casos que la palanca de la llave térmica se baja cada vez que conectamos un electrodoméstico y posiblemente su cable de alimentación esté dañado, causando así un cortocircuito. Pero bueno, hoy les voy a explicar las posibles formas que hay para detectar un cortocircuito. La primera forma y la más común es usar un multímetro. Este instrumento permite hacer un testeo de los conductores eléctricos y detectar una posible falla. Para realizar este testeo nos vamos a situar en el tablero eléctrico de nuestra vivienda. En el plano se muestra el cableado del circuito de iluminación junto al tablero eléctrico. Para una mejor explicación voy a hacer como un zoom al tablero eléctrico y así poder visualizarlo mejor. Los pasos que debes seguir son los siguientes. Si es que tienes bombillos de filamento instalados como el que se muestra, retíralos, ya que el multímetro puede detectar como si fuese un cortocircuito. Con los bombillos o focos ahorradores, si no hay problema, puedes dejarlo conectado. Desconecta todo artefacto que esté conectado a los tomacorrientes, especialmente los ventiladores o artefactos con bobinado, ya que el multímetro también puede detectarlo como si fuese un cortocircuito. Ahora, puedes realizar el test con los cables del circuito de iluminación y o de los tomacorrientes. Ojo, que estos cables no tienen que estar conectados a la llave térmica del tablero, ya que el test se hace con los cables desenergizados. Por comodidad, solo voy a representar una llave térmica que puede ser para el alumbrado o tomacorrientes. Entonces, las puntas del multímetro se deben colocar como se muestra. Voy a hacer este test con este tomacorriente donde tengo conectado los tres cables. Con el multímetro encendemos y corremos la perilla hasta el modo continuidad. Colocamos las puntas del multímetro sobre los terminales de los cables. Si es que no suena, entonces los cables no están en cortocircuito. Voy a generar un cortocircuito con este enchufe, simulando que este cortocircuito se encuentra dentro de los tomacorrientes. Hacemos nuevamente el testeo y como vemos el multímetro suena indicando que hay un cortocircuito. Si invertimos las puntas del multímetro también suena. Ojo que estos cables están desenergizados. Entonces, si detectamos el cortocircuito, lo que se debería hacer es buscar dónde está la falla y repararlo. En la mayoría de casos, esta falla se encuentra en las cajas rectangulares u octogonales. Podemos revisar allí. La segunda forma de detectar un cortocircuito es usando un pequeño LED y un par de pilas. Esto lo puedes conseguir de algún juguete que esté malogrado. Al igual que con el test con el multímetro, se debe conectar las pilas en serie junto al LED. Ojo que estos cables no deben estar conectados a la llave térmica del tablero. El testeo se puede hacer en los cables del circuito de alumbrado
o en los cables de los tomacorrientes. Solo usando la fase y el neutro, el cable de tierra se deja libre. Si el LED no enciende, entonces no hay cortocircuito, y si el LED enciende, entonces sí hay un cortocircuito. Acá tengo las pilas y el LED. Primero probamos si es que el LED enciende. Si en tu caso no enciende, tienes que invertir la polaridad de las pilas. Ahora conectamos el extremo del cable de LED con el cable de fase o neutro, no interesa cuál sea. Yo voy a usar una pinza para sujetarlos. Colocamos las pilas y probamos. Si el LED no enciende, entonces no hay un cortocircuito. Voy a generar el cortocircuito con este enchufe. Como vemos, el LED enciende, indicando que hay un cortocircuito. Si hasta este punto no hay ningún cortocircuito, pero al conectar algún artefacto a los tomacorrientes sigue bajando la palanca de la llave térmica, en tal caso el cortocircuito puede estar en algún cable del artefacto, que también se puede hacer el testeo con el multímetro o con las pilas y el LED. Es obvio que el test se hace en el enchufe del artefacto. La tercera forma de detectar un cortocircuito es usando un socket, puede ser como este, o un socket colgante. También vamos a usar un bombillo de filamento y dos pequeños cables. La conexión se debe hacer como se muestra. Ojo que para este caso sí vamos a energizar los cables con el suministro eléctrico, por lo que se requiere de mucho cuidado. Antes de conectar el bombillo, la palanca de la llave debe estar bajada, es decir, la llave desactivada. Además, ningún artefacto debe estar conectado a los tomacorrientes. Si todo tenemos en orden hasta este punto, subimos la palanca de la llave, y si el bombillo no enciende, entonces el cortocircuito no está en el cableado de los tomacorrientes y posiblemente esté en el cable de los artefactos. Pero si subimos la palanca de la llave y el bombillo enciende, entonces en algún punto del cableado los cables de fase y neutro están en contacto haciendo un cortocircuito. Como ya dije, este cortocircuito puede estar en las cajas rectangulares u octogonales, ya que posiblemente te hayas olvidado de aislar los empalmes o uniones. Después que solucionaste el problema, tienes que retirar el bombillo y conectar los cables de fase y neutro a la llave térmica que le corresponda. Acá tengo el bombillo conectado como se mostró en el diagrama anterior. Voy a subir la palanca de la llave. Como vemos, el bombillo no enciende, entonces no hay un cortocircuito. Bajo la palanca para desenergizar los cables. Ahora voy a generar el cortocircuito. Yo he aislado los cables del tomacorriente, ya que es peligroso si es que hago contacto en él. Ahora nuevamente subo la palanca de la llave y como vemos, el bombillo enciende, indicando que hay un cortocircuito en la instalación que hemos realizado. Si usted acaba de hacer el cableado de su vivienda, puede probar con cualquiera de estas tres formas para detectar un posible cortocircuito y así no malograr ni quemar ningún cable. Si en el caso detecte un cortocircuito, no queda de otra que buscar la falla. Bueno amigos, si te gustó dale like y comparte este video con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de los siguientes temas. Hasta luego.